¿Alguna vez has hecho un regalo muy especial? Ese que se entrega con mucho cariño. Pues el día de hoy te voy a contar una historia relacionada con este tema. Bienvenido a la Escuela Bíblica Dominical para Niños que transmite la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. El pasaje que vamos a ver el día de hoy está conectado con un tema muy especial, la muerte y sepultura de nuestro Señor y Salvador. Varias veces hemos leído en el Evangelio de Juan que aún no había llegado su hora. Pero ¿qué crees? Ya la hora estaba llegando y el Señor lo sabía. Sus enemigos estaban al acecho con las peores intenciones. Eso ya lo hemos visto en otras clases, cómo los fariseos le ponían trampas para poder apresarlo. 6 días antes de que comenzara la fiesta de la Pascua, era una fiesta muy especial para ellos, el Señor Jesús llegó a Betania, precisamente a la casa de Lázaro. ¿Sabes cuál Lázaro? El hombre que él había resucitado. Lázaro preparó una deliciosa cena en honor a Jesús. María servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco de casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencias de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de esta deliciosa fragancia. Me imagino yo que el olor fue muy agradable. La ofrenda que María le estaba dando al Señor Jesús fue aceptada por el Señor. Era para él. Pero los que estaban ahí alrededor seguramente debieron de haber disfrutado del aroma, ¿verdad? Fíjate que yo aquí en esta historia quiero resaltar dos cosas importantes. La primera, María se humilló ante el Señor Jesús, porque ¿qué crees? Solo los siervos o los esclavos se inclinaban para lavarle los pies de los visitantes. Eso era como una costumbre de ellos. La segunda cosa importante es que este perfume era finísimo, apropiado, ¿qué crees? Para un rey. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para darle el dinero a los pobres. La verdad no es que a Judas le interesara tanto los pobres. Él era un ladrón y se encargaba del dinero de los discípulos. Así es que a menudo robaba dinero o parte de lo que se tenía. Pero Jesús le contestó, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. La respuesta del Señor indica claramente que Él sabía que su tiempo de padecer estaba cerca. Esta historia sucede casi 3 años después que el Señor comienza su ministerio. Para ser más específica, se pudiera decir que una semana antes de que Él fuera crucificado. Para este tiempo, mucha gente ya lo conocía y la verdad es que ellos habían visto cómo el Señor Jesús había resucitado a Lázaro. Así es que cuando está María derramando el perfume o ungiendo al Señor Jesucristo, mucha gente se entera de que el Señor había llegado. ¿Y qué crees? Corrieron en grandes cantidades para ir a verlo y también pues querían ver a Lázaro.
el hombre, pues que ya te había dicho, al que el Señor Jesús había resucitado. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él y de que lo habían resucitado, mucha gente los había abandonado a los sacerdotes, porque ¿qué crees? Ahora estaban creyendo en el Señor Jesús. Qué cosas, ¿verdad? O sea, el Señor Jesús, con todo el poder y con todo el amor, le da la vida nuevamente a Lázaro, y estos principales, nada más por celo, querían quitársela. Demasiada maldad, ¿no crees? Como ya te había dicho, muchas personas querían ver al Señor Jesús. Pues, ¿qué crees? Al día siguiente que él estuvo en casa de Lázaro, que estuvieron en una cena, el Señor Jesús sale de Betania y se va a Jerusalén. Pues que ahí lo esperaba mucha gente. ¿Y qué crees? Les pusieron ramas de palmera. Cuando él iba entrando, la gente gritaba: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel, alabado sea Dios. Pues aquí se cumple esa profecía que Zacarías había escrito años atrás. Pero como en muchas partes de la historia, en esta, los fariseos también andaban ahí escondidillos entre la gente, estaban observando. ¿Y qué crees? Se decía: ya no hay nada que podamos hacer. Todo el mundo va detrás de él. Cuánta maldad, ¿verdad? Oye, pero ¿qué crees? Para que leas todo, completa la historia, te digo que está en Juan 12, del 12 al 19. En un tiempo, saca tu Biblia y léela. Fíjate que algunos griegos habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua y aprovecharon para ir a hacerle una visita a Felipe y le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Felipe se lo contó a Andrés y juntos fueron a buscar al Señor Jesús y a preguntarle. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Pon mucha atención lo que más les contestó. Les dijo: la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, pues queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nueva vida. Déjame te explico un poquito a qué se refería el Señor Jesús. Así como la semillita que al caer a la tierra muere, porque tiene que morir, y luego de ahí surge o brota una plantita. La plantita crece y entonces vuelve a dar muchos frutos. Aquí el Señor Jesús está haciendo esa comparación. Él tenía que morir para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. Pero también les contestó más. Dice: los que aman su vida en este mundo la perderán. Se refiere a todas aquellas personas que aman al mundo y no lo aman a Él. Y dice después: los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Es decir, aquellos que no toman en cuenta o no aman al mundo, sino al Señor, a su obra, a obedecerle y a servirle. Por eso dice: esas personas la conservarán por toda la eternidad. Yo aquí me pregunto, ¿y nosotros estamos amando las cosas del mundo o estamos amando la obra del Señor? Está bien que lo reflexionemos, ¿verdad? Bueno, déjame continúo. Dice el Señor, le sigue contando a Felipe y Andrés: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Su glorificación no era recibir una corona, ni tampoco el aplauso de la gente,
¿Sabes a qué se refería? Se refería a su muerte, como ya nos lo había explicado con el grano de semilla. Dijo que su muerte era comparada con el grano de trigo, que para llevar fruto él tenía que morir. Su muerte iba a tener un propósito muy especial, ¿cuál? Llevar mucho, mucho fruto. Bueno, nos es recordar una cosa sí que me llama mucho la atención. Fíjate que cuando nace el Señor Jesús, lo buscaron hombres que no eran judíos y le llevaron presentes, ¿recuerdas? Oro, incienso y mirra. Y ahora que está acercándose el momento de sufrir en la cruz, es que se presentan estos griegos. Obvio, no eran judíos y también querían verle. Diremos que fue como cerrar un círculo. Después el Señor Jesús exclamó: ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la cual vine. Padre, glorifica tu nombre. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Fíjate, yo aquí observo dos cosas. La primera, su sentir como hombre. Seguramente el Señor Jesús estaba pues preocupado o angustiado o a lo mejor tenía miedo. Él sabía lo que iba a sufrir. Él lo sabía todo. Pues definitivamente sí era como para sentir miedo. Pero también observo su sometimiento a la voluntad del Padre, porque dice: Padre, glorifica tu nombre. Él sabía que la hora estaba muy próxima, la hora de la angustia en Getsemaní, la traición de Judas Iscariote, la hora de su juicio y finalmente el horror de la crucifixión. Pero él, al decir: Padre, glorifica tu nombre, es equivalente a decir: Padre, estoy dispuesto a obedecer tu voluntad. Fíjate, a pesar de que él sabía todo lo que iba a pasar, él quería obedecer la voluntad de su Padre. Cuando dijo estas palabras, ¿qué crees? Pues vino una voz del cielo y se escuchó, todos los que estaban ahí escucharon: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esto ya estamos en el versículo 28 de Juan capítulo 12. Sí, él cumpliría aquello por lo cual había venido aquí a la tierra. Él iría a la cruz y sería sepultado. ¿Pero qué crees? Su padre lo llevaría del sepulcro, levantaría, conforme a las sagradas escrituras. Dice: pues no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo pues se pudra en la tumba. Esto lo podemos encontrar en Juan 16:10. Pero esta no era la primera vez que se escuchaba la voz del Padre a favor de su Hijo amado, Cristo Jesús. Vamos a ver, fíjate, ahí en Mateo 3:17 dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Recuerdas en qué momento se escuchó la voz del Padre con estas palabras? A ver, piénsale tantito. Exacto, el día que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. La segunda ocasión dice: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Ahí está en Mateo 17:5. A ver, recuerda en qué momento. ¿No? Sí, a ver, te doy una pista. Estaban 3 apóstoles con él. El Señor Jesús se los había llevado a la montaña. Exacto, el día de la transfiguración del Señor Jesús. Ahora, dime, ¿quiénes eran esos 3 caballeros que estaban con el Señor? Esos 3 varones. Exacto, Pedro y
los dos hermanos, Santiago y Juan. Muy bien. Una última pregunta, a ver si es cierto que te las sabes todas, o a ver si es cierto que lees la Biblia. Cuando el Señor Jesús estaba en su momento de la transfiguración, aparecieron otros dos varones. ¿Quiénes eran? ¿Mm? ¿Recuerdas? ¿Sí o no? Te voy a decir, Moisés y Elías. Bien por ti si pudiste contestar estas preguntas, y si no, creo que es tiempo de leer un poquito más la palabra del Señor. Bueno, aquí ya te mencioné las dos ocasiones. Ahora me falta una tercera, que es la que acabamos de ver, donde dice, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez, en Juan 12:28. La voz escuchada era el testimonio de que el Señor era el Hijo enviado de Dios. Y por eso el Señor Jesús más adelante dice, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Fíjate que el Señor Jesús reconocía con mucha claridad la voz de su Padre. Él sabía sus mandatos y los obedecía. Yo me pregunto, ¿nosotros reconocemos la voz de Dios Padre? ¿Reconocemos cuando las cosas vienen de Él, sus mandatos, y le obedecemos? O más bien, a veces hacemos como que no nos está hablando y preferimos atender a la voz o al llamado del mundo. Yo espero que no. Espero que sigamos el ejemplo que el Señor Jesús nos puso. En esta historia estamos viendo que Él reconoció la voz del Padre, reconoció su mandato, que era venir a este mundo a salvarme a mí y a salvarte a ti. Y aunque Él sabía que era un día muy doloroso, muy terrible, no tuvo miedo, sino le dio hasta las últimas consecuencias, que fue su muerte en la cruz. Todo lo que sufrió lo hizo por ti, lo hizo por mí, para que tú y yo pudiéramos tener vida, vida en abundancia en su precioso nombre, por su hermoso sacrificio. Es momento que nos incorporemos a la historia por medio de una oración. Te invito a que le demos gracias al Señor por lo que hizo por nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque viniste a este mundo, y aunque tú sabes que somos pecadores y que no somos dignos, tú aún así moriste en la cruz para darnos tu salvación. Te alabamos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado un domingo más. Espero que lo que hayamos aprendido sea de bendición. Guárdalo en tu corazón y no lo dejes ahí nada más. Medítalo y compártelo. Y si no pudiste con algunas preguntas, creo que es tiempo de leer la Biblia. Te invitamos. Te veo el próximo domingo. Dios te bendiga.